Paz a vosotros, hermanos. Sean bienvenidos a la transmisión de este sábado. Hemos tenido 2 semanas en las que no hemos tenido el tema, donde no hemos podido, hermanos, transmitir, pero con la ayuda de Dios y gracias a Dios, hermanos, estamos una vez más entre ustedes. Tampoco el día de ayer por la noche, en la recepción del sábado, pudimos transmitir lo que sería los temas finales de la profecía de Génesis capítulo 49, pero estaremos haciéndolo con la ayuda de Dios el próximo viernes. Voy a permitirme, hermanos, hacer una oración para presentarnos delante de Dios y para poder tener este tema que es el último de la lección de la esperanza, un ancla del alma, que fue una lección que trató, hermanos, de estar dando aliento, confort a los momentos difíciles, a los momentos de dolor, a los momentos de situación de pesar en las personas, en el ser humano, porque nuestra vida toda, hermanos, está llena de pesares, de dolores, de sufrimientos. Y esto, hermanos, pues es necesario que el ser humano deje de pensar quizá no tanto en los problemas, sino en quien da la esperanza, en quien da la fuerza y la fortaleza en medio de toda situación difícil. Bueno, si me lo permiten, voy a hacer la oración para presentarnos delante de nuestro Dios. Tú, amantísimo Dios, tú, precioso Padre, eres quien está siempre al pendiente de nuestra vida. Eres quien está, Señor, siempre al pendiente de lo que somos. Eres quien, como dicen los escritores sagrados, eres aficionado a la obra de tus manos. Tú estás presente en todos los actos de nuestra vida y te has de manifestar, Señor, en los momentos de alegría y también en los momentos de tristeza. Y hoy, Padre Dios, como dice esta lección, aderezas mesa delante de mí, porque ese es siempre, Señor, tu deseo, ayudarnos a sentir tranquilidad, porque el mundo, Señor, nos presenta, sí, junto con los momentos agradables, los momentos de placer, también nos presenta dolor. Pero tú, Señor, eres quien alivias todas esas dolores y todas esas cargas que a nosotros, Señor, nos agobian. Por eso nos refugiamos delante de ti. Por eso, Señor, venimos a encontrar, Padre Dios, de parte tuya, consuelo y tranquilidad para nuestra vida tan afligida, tan acelerada, tan cansada. Por eso, bendito Dios, venimos a refugiarnos contigo. Y en este rinconcito, Padre Dios, donde vamos a estudiar tu palabra, queremos encontrar, Padre Dios, mayor fortaleza en tus palabras. Te agradecemos, Padre Dios, que estés con nosotros siempre y que nos ayudas, Padre Dios, porque siempre caminas con nosotros, siempre vas delante de nosotros guiándonos. Así que te damos gracias, bondadoso Dios, por todo y te pedimos por quien y quienes estarán, Dios, escuchando y viendo esta transmisión. Así que te ruego por sus vidas, te ruego por las nuestras. Este tema, Señor, dará alguna fortaleza, dar algún entendimiento también para que cuando asistamos a nuestros lugares de reunión podamos entender quizá un poco mejor. Así que, Padre Dios, buscamos tu dirección y tu presencia. No nos la niegues, te lo ruego, porque te lo estamos pidiendo, bondadoso Dios, en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues me voy a permitir iniciar la lectura la lectura de la lección que se llama Preparas mesa delante de mí. Y yo quisiera, hermanos, comentarles mi punto de vista respecto a este tema, hermanos. Si se fijan, el salmo, que es el salmo de lectura, es el salmo número 23. Y en el original, hermanos, no dice preparas, dice aderezarás o prepararás, en cierta forma es lo que significa.
Pero ¿por qué se toma la parte preparas mesa delante de mí? Bueno, porque a los predicadores actuales les parece que la forma es mucho mejor, porque es mejor decir que Él lo hace en nuestro presente, en nuestro momento de dolor. Pero cuando David, hermanos, está escribiendo esto, está él mencionando, o está él teniendo el pensamiento de que es en todo tiempo, lo hará, en todo tiempo lo hará el Señor. Por eso es que él escribe en esa forma: aderezarás. No está diciendo en un futuro lejano, no. Es si llego yo y él prepara. No, él ya lo tiene preparado. No, sino que lo hace cuando yo llego, ¿no? Vamos a estar viendo algunos aspectos. Espero esto, hermanos, les ayude en la comprensión. El verso que es de la lectura, hermanos, están en el Salmo número 23. Creo que todos lo conocen muy bien, muchos hasta lo han aprendido de memoria, porque es uno de los salmos, hermanos, que más confort, más tranquilidad y placer le da a quien lo lee o a quien lo escucha por primera vez. Por ejemplo, hermanos, dice este salmo así: el Eterno es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor, en la casa del Eterno, moraré por largos días. Amén. ¿Cómo no encontrar, hermanos, en esas palabras tranquilidad, gozo, refugio? Hermanos, con estas palabras el salmista está queriendo decir todo lo que Dios ha hecho por él, todo, hermanos, lo que ha experimentado estando con el Señor. Y eso, hermanos, es lo que nos invita a que nosotros, al leerlo, nos sintamos, nos quiere transmitir su situación, cómo él se siente en paz en medio de momentos difíciles. ¿Quién fue David? Bueno, pues ustedes lo conocen, un rey en Israel. Pero antes de ser rey, hermanos, sirvió al rey Saúl. Y el rey Saúl, ante los celos de que él había matado al gigante Goliat, hermanos, pues le viene un celo tremendo, porque la misma sociedad de su tiempo le empieza, hermanos, a elevar, a florear, como decimos los más jóvenes. Lo empiezan a elevar diciendo: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y aunque, hermanos, esa guerra en la que él mata a este gigante, pues todos los israelitas también hicieron su batalla, ¿verdad? Persiguieron a los enemigos, los acabaron. Pero dice la expresión: Saúl mató a sus 1000. Pero no hubieran comenzado con esa confianza esa guerra si David no hubiera hecho esto otro, el matar al gigante. Entonces, por eso, en esta misma expresión, después, hermanos, el pueblo pues amó mucho a David, pero Saúl empezó a tener celo por que David le ganaba en favor con el pueblo. Entonces, pues la gente, hermanos, apreció a él. Y no quiere decir que menospreció a su rey, pero no lo veían tan con buen agrado igual que al otro. Entonces el celo fue lo que hizo que Saúl se enojara y después persiguiera e intentara matar en muchas ocasiones al mismo David. Así que, hermanos, este verso tiene que ver mucho con esos momentos difíciles que él sentía, porque estuvo viviendo en valles, en cuevas, estuvo viviendo, hermanos, en el campo abierto, por razón, hermanos, de sus perseguidores. Y el principal perseguidor, pues, fue él, fue Saúl.
Bueno, el énfasis dice que es confianza que conforta, una confianza que da tranquilidad, que da paz. Bueno, el verso para memorizar es aderezas, en la versión que manejan los hermanos, aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Dice la narración, hermanos, el objetivo primero, dice renovar la confianza en Dios, quien nos conduce en los valles oscuros y obtener su compañía, el aliento para las horas oscuras. Yo creo, hermanos, que hablar de esto, yo siento que de mi parte está de más, porque todo el mundo lo ha experimentado. Creo que todos, hermanos, en algún momento que hemos tenido alguna situación difícil, compleja, en la que, hermanos, quizá hay personas que nos pudieran estar ahí atosigando, cansando, ya sea, hermanos, a través de ¿cómo decirlo? Si estamos, por ejemplo, en el trabajo y habrá algún celoso o que quiera, hermanos, quedarse con nuestro puesto o no quiera que nosotros avancemos y está constantemente ahí metiendo problemas. O los que estudian también, habrá alguno que también celoso de que usted está brillando más que los demás. O algún vecino simplemente, hermanos, que ve que usted es buena persona, le va bien, está en el favor de todos y está ahí queriendo atosigar o metiendo chismes con los vecinos. Ante toda situación como estas, hermanos, yo creo que usted se ha sentido como vamos viendo en esta lección. Nos sentimos confiados y tranquilos porque es Dios quien pone todas las cosas en su lugar. Así que, bueno, según el objetivo, tenemos que renovar la confianza en Dios. Si en algún momento también nos hemos sentido que el Señor nos ha dejado, no, renueve, dice aquí, la confianza en Dios, porque Él es quien nos conduce en los valles oscuros y obtener de su compañía el aliento para las horas más oscuras. Bueno, la introducción, hermanos, dice en algunos aspectos que voy a leer, dice: nuestro lenguaje resulta insuficiente cuando queremos expresar y comunicar las grandiosas experiencias que tenemos con Dios. Cuando queremos nosotros transmitir lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos, decimos a veces: ay, es que no tengo palabras, cómo decirte cómo me siento, pero me siento bien, me siento feliz, pero más que feliz, me siento, ay, no sé cómo explicarte. Ante esa situación de que no tenemos palabras, es lo que está presentando aquí. A veces nosotros no sentimos o no creemos tener las palabras adecuadas para decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida o lo que Dios ha expresado entre nosotros. Y dice el salmo, dice la introducción, y así se sentían, como usted se siente a veces, hermanos, en ese sentido, que no sabe las palabras, no sabe cómo expresarlas, pero es un gozo el que usted tiene enorme. Pero para compararlo y manifestarlo en palabras, se le hace difícil. La narración dice: pues este mismo problema, que no es problema, pero este mismo asunto, esta misma forma de pensar o de sentir, lo tenían en el pasado. Por eso es que toman, dice la narración, tomaban ejemplos de la vida para poder transmitir de alguna forma su sentir. Y David lo hace en esa misma forma. Toma un ejemplo de cuando él era pastor de ovejas. Porque antes de ser rey, recuerden, David era un pastorcillo de ovejas. Cuando lo mandan llamar para ungirlo, recuerdan que Samuel va a la casa de Isaí, está para ungir a todos no ungir a todos, nomás a uno, al próximo rey, pero le empiezan a traer del mayor al menor, y pues ya se habían acabado los hijos que prácticamente de Isaí, y dice: pero que no queda otro. Dice: bueno, sí queda un muchacho, pero pues él está allá con las ovejas. Pues tráiganlo, pues si eso he venido, pues a ver si hay alguno que pueda ser el próximo rey en Israel. Le traen a un joven pequeño, a lo mejor brillaba por su aspecto, pues era, dice la escritura, rubio, era hermoso David. Entonces lo ve y dice: bueno, ¿qué crees que me acaba de decir el Señor? Que eres tú el próximo rey en Israel. Porque cuando lo ve entrar, dice la voz de Dios a Samuel: este
este es el que yo he elegido. Y lo traen y lo ungen y comen. Lo importante entonces de aquí, hermanos, es que David tiene la experiencia como pastorcillo de ovejas, en el cuidado de las ovejas, en la forma, hermanos, de llevarlas a abrevar, de llevarlas a comer buenos pastos, de darles lo mejor para que sus ovejas no se enfermen, para que sus ovejas coman tranquilas, se sientan confiadas y lo sigan. Porque esa es otra de las cualidades, hermanos, que tienen estos animalitos, las ovejas, que a la persona que ven como líder, como su líder, lo van a seguir. Y a donde quiera que van, hermanos. Yo también he tenido cabras, y he tenido ovejas, y he tenido, pues sí, de estos animalitos. Y, hermanos, incluso cuando yo los he llevado a matar, yo no he llevado, para comerlos, cuando los hemos tenido que llevar a comer, no los amarro, hermanos. No los amarro. El animalito, de la confianza que siente, por eso en parte a mí hasta me duele, pero el animalito, yo me he bajado, por ejemplo, del vehículo donde lo llevamos, y el animalito no trae su lazo, y el animalito me sigue, y a donde yo me meto, y ahí voy, hermano, y el animalito va a un lado mío. Las personas que me ayudan a ese servicio de preparar el animal, o de matarlo y destazarlo, cuando lo llevo, hermanos, dicen, oye, se te va a escapar. Le digo, no se escapan. ¿Pero por qué no se te escapan? Porque confían en mí, porque me siguen, porque me aman. Entonces, en cierta forma, hermanos, las ovejas, con la persona que es su pastor, lo van a seguir, porque lo aman, porque es su cuidador, porque confían en él. Entonces, en cierta forma, hermanos, David, hermanos, conoce la condición de las ovejas, y hermanos, es una forma, ¿cómo decirlo?, de presentar o de entender cómo es que vive, hermanos, su relación del pastor con las ovejas. David lo entiende. Bueno, cuando los escritores sagrados quieren compartirnos una vivencia, un testimonio, lo que yo decía, de su experiencia con Dios, generalmente recurren a las metáforas, que son figuras del lenguaje, o dicho de otro modo, imágenes habladas, que sirven para comparar y compartir los encuentros con lo maravilloso. El lenguaje figurado no transmite información. Ojo a esto. El lenguaje figurado no transmite información, sino sentir, experiencia. Conecta corazón con corazón, mente con mente. Busca comunicar sentimientos y voluntad más que ideas o razones. Eso es, hermanos, principalmente lo que quiero que entiendan. Cuando el salmista está tomando esa figura, hermanos, del pastor con sus ovejas, es porque él quiere transmitir que esa seguridad que sienten las ovejitas de aquel que es el que los guían, aquel que tienen por cabeza, esa seguridad que les transmite, por ejemplo, es la que quiere o nos invita a David a que nosotros sintamos. Fíjense bien, David vivió 1000 años antes de Cristo. Nosotros vivimos 2021 años, aproximadamente 2000 años después de Cristo. Este salmo tendrá 3000 años de existencia, 30 siglos. Y lo que este salmo produce en nosotros, hermanos, no tiene comparación, hermanos. No tiene comparación. ¿Cómo se siente usted en su fe, en su sentir confortado? Cuando ha sentido el momento de la angustia, de la necesidad, ¿cómo se siente? ¿Confortado? Entonces, no sé si me permiten. Entonces, hermanos, el
este salmista eso quiere transmitir, su sentir, sus sentimientos. Me voy a saltar, hermanos. Dice, este es un salmo que nos invita a vivir dos experiencias: la liberación del temor y el confort de ser un huésped perpetuo en la casa del Señor. Porque, hermanos, también presenta esa figura del templo, en la que él llega como un refugiado, y en ese refugio, hermanos, a donde él llega, que es la casa del Señor, dice, ahí aderezarás mesa delante de mí. Yo me vienen a la memoria, hermanos, algunos, ¿cómo decirlo? Imágenes de cuando llegaban algunas personas que eran perseguidas. Dios le había dado una ley al pueblo de Israel, diciéndole que cuando fueran perseguido alguno y esta persona llegara a refugiarse en el templo, esta persona hasta ahí iba a acabar la persecución. Es decir, digamos que yo estoy siendo perseguido, mis enemigos quieren matarme, pero llego al templo, o llego, por ejemplo, en aquel entonces al tabernáculo del templo, y entraba apenas dando un paso dentro del templo, ya mis enemigos que tenían la intención de matarme ya no me podían hacer nada. Prácticamente el lugar de adoración era un lugar de refugio, y mientras estuviera viviendo ahí, nadie podía tocarme. Y no solamente eso, según pues la vivencia del sacerdote que vivía ahí, según lo que tenemos en la escritura, hermanos, comían allá adentro. Pues si tenemos un huésped, uno que viene refugiándose, que ha sido perseguido, a lo mejor en circunstancias malas o verdaderas, pudiera ser, no lo sé, pero llega esta persona, hermanos, y viene a refugiarse, viene de refugiado, entonces pues le invitan la comida, ¿no? Le invitan de comer si aquellos van a comer. Entonces, en este aspecto, hermanos, se siente o presenta, David dos aspectos. Una en el que él dice la liberación del temor y el confort de ser un huésped perfecto en la casa del Señor. Dos aspectos. Otra de las frases, hermanos, es lo último que tenemos ahí, la última párrafo dice, ¿quién ha tenido una experiencia así? ¿Quién ha tenido una experiencia así? ¿Quién ha vivido en carne propia la bendición de saberse amado y caminar confiado en medio de las más duras condiciones? ¿Quién ha conseguido enfrentar las más adversas situaciones y pasar por en medio de ellas apoyado en esa maravillosa presencia? ¿Quién lo ha vivido? Quien lo ha vivido así habrá quedado sin palabras. No porque haya quedado mudo, sino porque le eran insuficientes. También se quedó sin historias, no porque estuviera vacío de vivencias, sino porque al contar su historia no podría expresar lo sublime de tal experiencia con Dios. Es por ello que decidió escribirlo en un salmo y decirnos que sus historias y sus experiencias son como las de una oveja y su pastor, y las de un perseguido amenazado que encuentra un lugar de refugio. Bueno, esas dos imágenes nos presenta y le parecen, en mi opinión, le parecen interesantes o buenas presentarlas a David. El punto de análisis, hermanos, solamente del punto número 1 voy a ver la primera parte, no el trabajo que ustedes van a hacer en clase con la iglesia y con el pastor, solamente esta parte, porque, hermanos, no tenemos dónde escribir, pero ustedes entienden cada una de las imágenes o cada una de las frases que tienen ahí, las van a estudiar en la iglesia. Las acciones de Dios en la historia son experiencias vitales personales. De forma peculiar en que está escrito este salmo, describe las acciones sobrenaturales de Dios como obras realizadas en la vida humana. Dios me hace descansar. En otras palabras, yo descanso gracias a las acciones de Dios.
soy guiado y pastoreado por las diversas acciones que realiza el Señor. Las intervenciones de Dios se narran así: confortará mi alma, estarás conmigo, me infundirán aliento, aderezarás mesa delante de mí, y el último, unges mi cabeza. En otras palabras, con las acciones de Dios se elabora una historia compartida en las que Él es el protagonista. Y sí es cierto, hermanos, vean esas partes donde Dios hace algo. ¿Cuál es el resultado? Donde Dios se manifiesta, ¿cuál es el resultado? Según David, dice, nada me faltará. O sea, ya Dios expresa sentir su presencia, ya Dios empieza a asomar, hermanos, su presencia en los conflictos de David, y él dice, el principio primero, o las intervenciones primeras de Dios es de que nada me faltará. Ya está la confianza de David. Luego dice, en otra de las intervenciones, me pastoreará. Otra de las intervenciones dice, confortará mi alma, es decir, me va a hacer sentir tranquilidad, me va a hacer sentir paz. Luego, otra de las intervenciones de Dios es, ante otra de las intervenciones de Dios dice, tú estarás conmigo. Y la última, me infundirán aliento. Todas estas, hermanos, son aspectos que él siente ya cuando Dios se ha presentado o ha intervenido ante los conflictos, las situaciones difíciles que está presentando el autor. En presencia de mis angustiadores, punto número 2. El Salmo presenta dos bellas figuras que describen la realidad de los creyentes cuando nos encontramos en situaciones amenazantes y angustiadoras. La primera figura es la de una oveja que camina al lado de su pastor en medio de un valle oscuro en el que está rodeado de amenazas de muerte. Bueno, cuando nosotros vemos a David, el rey, expresándose cuando es todavía un joven, presentándose ante el rey Saúl, usted recuerde la imagen. ¿Qué sucede? Le dice, yo soy un pastorcillo de ovejas, y cuando un león, cuando un oso, cuando un animal de estos dice, va y agarra una de mis ovejas, que dice, yo se la quito de sus fauces, he abierto las fauces de la bestia para sacarle el animalito. Pudiéramos decir, ay, así de valiente era David y de fuerte. Bueno, recordemos que él manejaba impresionantemente la onda, hermanos. Impresionantemente. Digo, tan impresionantemente porque recordamos o lo comparamos con el momento con Goliat, ¿no? Cómo, hermanos, le hinca la piedra en su mera frente y prácticamente lo deja inerte. Entonces, imagínense también lo mismo haciendo su arte, destreza de la onda, y matar al león o al oso, dándole también en un lugar estratégicamente vital para este animal, pues lo desmayaba, pero el animal, la oveja, seguía a lo mejor en sus fauces, y dice, yo la liberaba de sus fauces. Entonces, ¿cómo se sentían los animalitos? Pues seguros al lado de su pastorcito, porque no solamente era un hombre de mucha destreza, era hombre joven de mucho valor. Entonces, la primera figura dice en el inciso A, ¿cómo ve la oveja esta situación? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es la causa por la que se siente así, de tranquila? ¿Cree que es suficiente lo que expresa porque tú estás conmigo? Bueno, se dice, hermanos, porque nos presenta en un valle oscuro, ¿no? Normalmente los pastores no se les hace noche porque saben que hay peligros mayores o mayúsculos en la noche. En el día, pues los leones, en el día el oso, pero en la noche los lobos. En la noche, hermanos, los ladrones. Entonces, ¿qué hace el pastorcillo de ovejas?
cómo en la noche les hace sentir aliento. He escuchado, hermanos, que según algún aspecto, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Cómo es eso, hermanos, de que una vara, tu callado, esa vara, hermanos, que utilizaba con un gancho arriba, ese le iba a infundir aliento a la oveja? Si en el valle oscuro, hermanos, el animalito no ve, ¿cómo le hace, hermanos, el pastor para hacer sentirles confianza a sus ovejas? Para que ellas se enfilen detrás de él. Según, hermanos, lo que he escuchado, que es costumbre de las personas de esa región, ir golpeando con su callado, ir golpeando el suelo. Y las ovejas que por el valle oscuro no van viendo, hermanos, van oyendo. Y cuando van oyendo, si no ven al pastor, siguen el sonido. Porque el sonido, hermanos, para ellas es una guía. Entonces, en medio de un valle oscuro nos hace sentir confort, nos hace sentir tranquilos, dice David. Sí, pues él compara en esa forma, hermanos, en su forma en la que él entiende como pastor de ovejas, entiende, hermanos, que las ovejas sienten tranquilidad al ir escuchando que su pastor va ahí. Entonces, en esa forma nos quiere hacer sentir el salmista que Dios va haciendo algo similar. ¿No lo vemos? ¿No nos hace grandes manifestaciones de su presencia? No lleva una luz encima de él para que diga, ahí va el pastor. No. Simplemente golpes firmes, golpes seguidos, constantes, pero van indicando con ello que ahí va el pastor adelante. ¿Cómo nosotros sentimos, hermanos, en nuestra vida esa presencia, ese golpeteo de Dios ahí, hermanos? ¿Cómo lo sentimos? Pues a través de todos los momentos en los que Dios nos ha acompañado, hermanos. Ahorita quizá no sentimos problemas, dificultades, situaciones graves, pero cuando se presentan, hermanos, y Dios nos ayuda a salir adelante de una nueva situación, es cuando escuchamos, hermanos, el golpeteo. ¿Y qué nos hace sentir en este confort, en esta tranquilidad? ¿Qué nos hace sentir que va a seguir ahí el Señor? Pues, hermanos, su constante golpeteo, la palabra de Dios. Cuando usted va en oración, se siente acompañado, porque está ahí el Señor, hermanos. Entonces, esa tranquilidad, esa paz, solamente, según el salmista, dice, la puede hacer sentir nuestro pastor. Según la segunda parte, dice, el inciso C, ¿qué importancia tiene que la oveja sea consciente de la vara y el callado? Bueno, pues debe ser consciente para sentirse tranquila, si no empezaría, hermanos, a desesperarse y a desbalagarse. ¿Dónde? Ya perdí a mi pastor, ¿dónde está mi pastor? Entonces, ¿qué hacen las ovejas? Pues empiezan a desbalagar. Y cuando se sale una, hermanos, del grupo, o se empiezan todas a preocupar y se empiezan a separar, entonces, hermanos, todas son presa de los depredadores. Todas podrían caer. Entonces, según es muy importante, hermanos, que ellas sepan dónde va su pastor. ¿Cuál es el resultado en la vida de la oveja? Dice aporte. Bueno, pues es la tranquilidad. Es ir caminando, hermanos, detrás de su pastor. No lo ven, pero saben que está ahí. Punto 2. La segunda figura es la de un errante que encuentra un hogar que lo acoge como huésped. Es una fuerte tradición entre las tribus semitas la de acoger a los extranjeros y tomar la responsabilidad de protegerlos mientras peregrinan por su territorio. Tenemos aquí la historia, por ejemplo, de cuando Lot hospeda a 2 ángeles, ¿verdad? Llegan ahí a la ciudad de Sodoma y estaba en la plaza Lot,
posiblemente porque conocía la situación, dice, no vaya a llegar algún extranjero, lo advierto para que vean que la situación en ese lugar no es bueno, pero me lo llevo para que tenga protección en mi casa. ¿Qué hace Lot? Les dice, insistiéndoles, porque aquellos decían, no, aquí nos quedamos en la plaza, no, aquí no se pueden quedar, vayan por favor, hasta les rogó, y van a comer y les vamos a calentar, miren, vamos a hacer y esto y lo otro, o sea, los trata de convencer o los está convenciendo, y bueno, lo logra. Cuando llega a su casa, los de Sodoma ya sabemos lo que quieren hacer y ya sabemos en qué terminó todo esto. Bueno, pues esa es la costumbre, según en las tribus semitas, hermanos, de dar alojamiento, no importa que sea extranjero. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la concubina del levita, el levita y su concubina? Había uno de la tribu de Efraín que era extranjero en la tribu de Benjamín, pero él está viviendo allá y ve que llegan estas personas y les dice, no se queden aquí, por favor, vengan a mi casa, allá hay paja para sus animales, allá hay alimento para ustedes, va a haber tranquilidad, no va a pasar nada, porque también en la tribu de Benjamín se hicieron como los de Sodoma. Entonces aquel hombre les insiste, de la tribu de Efraín, les insiste que vengan porque allí donde están no están seguros. Y se los lleva, y bueno, también sucede que los hombres de ese lugar quisieron ir a violar al levita, y pues la que terminó incluso muerta fue la esposa de levita, perdón, la concubina de levita. Pero no solamente tenemos esos dos aspectos donde ocurren esos momentos de desgracia, ¿no? Recordemos a Abraham, por ejemplo, cuando él ve que pasan por allá, en el calor del día, dice la escritura, los ve que pasan y, ¡hey, vengan! Y va por ellos, y los trae debajo de un árbol, dice, para confortarlos, para tranquilizarlos, darles alimento, darles agua. Dice, acompáñenme, vamos a aderezar un animalito, vamos a preparar unas buenas tortillitas ahí debajo del rescoldo, así entre las brasitas, que estén bien ricas. No, pues se convencieron, ¿no? Entonces pasan y le dan alojamiento, les dan el estar consumiendo su alimento de Abraham. Entonces, es la forma, hermanos, es una tradición en esas tribus dar alojamiento. Pero bueno, según lo que vemos aquí, entonces la imagen nos revela una gran verdad. Uno puede sentarse a la mesa de nuestro anfitrión y disfrutar del gran banquete que preparó, aunque afuera de la casa estén nuestros angustiadores, como en el caso de Sodoma, como en el caso de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Bueno, según el inciso A, ¿cómo se siente el huésped en la casa de su anfitrión? Sabiendo que puede haber allá ladrones, personas que quieran quitarles sus animales o hacerles daño, personas, hermanos, que quieran, porque fuera de casa, fuera de la protección de la casa, hermanos, puede haber ladrones, asesinos, violadores, gente que quiera hacer daño. Entonces, si es una persona que está acampando fuera, es muy fácil que le puedan dañar. Entonces, este pasaje, hermanos, ¿qué nos hace sentir? Si soy el anfitrión si soy un huésped en la casa de una persona, no voy a dormir en la intemperie, pues me siento más seguro, ¿no? Porque puede haber fieras, porque puede haber animales, no desconozco el lugar, desconozco qué es lo que sucede o los peligros del entorno, porque no soy de esa región. Entonces la persona pues va ni a dormir, hermanos, ni a dormir, porque sobre todo si está en el campo, pues hasta una serpiente, ¿no? Hasta una serpiente. O sea, hay muchos peligros, pero cuando una persona nos dice, no se queden ahí, miren, vénganse, yo les voy a, aunque sea en un granero, aunque sea ahí en un establo, miren, no tengo mucho espacio, pero tengo un establo, ahí van a estar más seguros que acá afuera, porque hay fieras, porque hay, no lo sé, animales bravos. Entonces aquí se pueden quedar. ¿Cómo se siente esa persona? Tranquila. Ahora, de manera similar a la vara y el cayado del pastor, el huésped ve dos elementos que le dan confort. ¿Cuáles son esos dos elementos y qué representan?
Bueno, según aquí, la vara y el cayado. Ya dijimos que es la acción del pastor de estar golpeando. Entonces, en esa acción, en ese cayado, pues se sienten tranquilas. Además, según lo que han estudiado algunos, que ese curvo, esa forma o figura curva en el cayado del pastorcillo, hermanos, cuando alguna oveja se ha caído en algún barranco, en alguna orilla, y el animalito pues está ahí, entonces le sirve para agarrarla del cuello y levantar a su ovejita, subir a su ovejita, para rescatarla. ¿Qué le hace sentir a la oveja que su pastorcillo vaya haciendo ruido? Pues que ahí va. ¿Y para qué le sirve esa vara y ese cayado? Cuando se ha caído, hermanos, en una zanja, en una acantilado, no sé, y es difícil sacarlo, ¿cómo se siente la ovejita? El precipicio está ahí abajo. O sea, está en peligro, cree que puede caer y matarse. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastorcillo? Bueno, la engancha de su cabeza y la sube. Pues se siente, hermanos, que la persona que los cuida, pues está haciendo bien su trabajo. Entonces, al final dice, el huésped deja de sentirse como forastero, ya en la segunda imagen. Su anfitrión le hace sentir y estar bien, que decide dejar su peregrinaje. ¿Cuál es la decisión del visitante? Pues quedarse, disfrutar de lo que le están presentando, sentirse tranquilo, descansar con tranquilidad. Porque eso, hermanos, en esta imagen también la persona está sintiendo confort, está sintiendo alegría. Bueno, hermanos, este salmo, Salmo número 23, aunque con pocos versos, tiene una gran enseñanza y una gran bendición. Sobre todo, hermanos, sobre todo, porque nosotros hemos disfrutado de esos momentos de la misma forma como David. A lo mejor han venido sobre nosotros momentos angustiantes, difíciles. Yo no lo sé en ustedes, pero los he experimentado también. Y en esos momentos, hermanos, cuando más sentimos la preocupación, cuando más sentimos, hermanos, el sufrimiento, Dios nos tranquiliza, Dios nos conforta, para que no siga más nuestro estrés, nuestra preocupación. Recuerdo, hermanos, en una ocasión, teníamos una situación compleja, por decirlo así, y en esa ocasión, hermanos, bueno, sería contar toda la historia, pero créanme, hermanos, en esa ocasión yo hasta sentía un estrés tan grande que no podía dormir. Tenía una semana, hermanos, una semana sufriendo, una semana, hasta incluso, hermanos, mi cuerpo empezó a sentir o a presentar problemas que le llaman psicosomáticos. Cuando una persona, por ejemplo, ¿qué problemas son los problemas psicosomáticos? Aquellos que en mi mente estoy tan estresado por una cosa que se va a reflejar en mi cuerpo algo. Por ejemplo, hay personas que del estrés, hermanos, empiezan a moverse partes involuntariamente, partes de su cuerpo, como tics nerviosos, ¿no? Entonces la persona empieza a manifestar cosas como esa. Y bueno, eso no fue mi problema, ¿no? Pero también mi cuerpo lo siente. Hay personas, por ejemplo, que empiezan a evacuar sangre ante el mucho estrés. Hay personas, hermanos, que se les tuerce la boca. Hay personas, hermanos, que se les puede, digamos, adormecer una parte del cuerpo. Y puede solamente, hermanos, ser así. ¿Recuerdan al hombre que Jesús levanta, que lo metieron por ¿cómo se llama? El techo de la casa de Pedro. Abrieron el techo y meten a este hombre? Al parecer, hermanos, tenía una enfermedad psicosomática que ante la situación que vivía espiritual en su corazón, esa persona no podía caminar. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Confía, hijo, tus pecados te son perdonados.
¿Y cómo se sintió aquel hombre? Aunque aquellos diciendo, este hombre, ¿quién es? Lo que está diciendo, no, está mal. ¿Cómo? Si eso solamente lo puede hacer Dios. Ese hombre necesitaba, hermanos, sentir alivio, ¿cómo decirlo? Tranquilidad y paz en su corazón. Por esa razón, hermanos, Jesús le dice, confía, hijo, tus pecados, aquella situación que tienes en tu corazón que no te deja caminar, esa situación está olvidada, está perdonada. Existe o hubo, hermanos, en el siglo pasado, en inicios del año de 1900, hubo era neurólogo, un neurólogo llamado Sigmund Freud. Este hombre, hermanos, se convirtió en el padre del psicoanalismo. ¿Por qué? Porque él pensó, hermanos, o él vio en su experiencia como médico, como neurólogo, que las personas a veces tenían problemas que no eran problemas. Es decir, ellos no estaban realmente enfermos. Es que ya le hicimos este análisis y este otro, y este otro, y este otro, y este otro. O sea, todos los análisis posibles, él como neurólogo, pero dice, pero esta persona sigue presentando esos problemas. Y está sana, pero presenta estos problemas en su cuerpo, no sabemos por qué. Entonces él quiso tratar de conocer la situación de las personas. Se sentó, hermanos, sentó a la persona. Bueno, hay un relato, yo creo que es uno de los más interesantes, donde llega una persona en silla de ruedas, hermanos. Esa persona no caminaba. Y le dice, a ver, quiero ver qué es lo que tienes. Y empieza a hablar, y hablar, y hablar, y esa mujer empieza a hablar toda su vida desde su infancia, desde niña, hermanos. Y esta persona sacó todo cuanto tenía. 3 sesiones, hermanos, estuvo así. Y esa persona, hermanos, ¿qué creen? Que de repente empieza a mover sus pies. Esa persona empieza a estirar sus pies. Ya se ha sentido aliviada. Y empieza después, hermanos, a caminar. ¿Cómo puede ser posible? Solamente lo único que hizo fue sacar todo lo que sentía. Entonces, ¿qué nos presenta esto, hermanos? Que el ser humano también necesita sentir alivio, tranquilidad y paz. Y si nosotros no podemos hacerlo con nuestros medios, para eso siempre está Dios. Y siempre va a estar el Señor, hermanos. ¿Para qué? Para hacernos sentir, como dice el final del Salmo 23, me hace sentir confiado. También lo dice el Salmo número 4, si no me recuerdo, verso 8, donde dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me harás estar confiado y amén. Bueno, yo quiero, hermanos, porque tenemos aquí una aplicación, que esa también la van a trabajar en sus congregaciones, pero solamente quiero leer una frase de la aplicación y la conclusión. La frase está en el grueso del primer párrafo, a la mitad. Si Dios camina con nosotros, no nos hace inmunes ante las amenazas de la vida, los valles oscuros o los angustiadores que buscan nuestra vida o atentan contra nuestra integridad. Es probable que nos encontremos ante situaciones similares de manera recurrente. Pero recuerde esto, Dios está con nosotros. En consecuencia, nos revela 2 alternativas como respuesta ante las contingencias de la vida. No temeré mal y moraré confiado. Hay una pandemia, ay hermanos, tal cosa. No temeré el mal, yo voy a vivir confiado. Pero se está acabando, ahora sí se va a acabar el mundo, ya es el 1999, es el 2000, híjole, se va a acabar ahora sí el mundo. No temeré mal alguno y debo de morar confiado. Es el 2012, los mayas dijeron, no temeré mal alguno y moraré confiado.
que la persona crea lo que crea, que la persona sienta lo que sienta. Usted debe de vivir, como dice no temiendo el mal y siempre viviendo confiado, porque nuestro Dios es mayor que lo que está en el mundo. Ya lo dijo Pablo. Conclusión. La humanidad ha vivido un largo tiempo de incertidumbre y zozobra, la pandemia. Hemos tenido que enfrentar duelos de manera más dolorosa y angustiante que antes. Los hilos de nuestra historia se han entretejido con fibras de dolor, temor y desesperación. Sin embargo, a pesar de ello, hay hebras que sostienen nuestro tejido y le dan firmeza, color y brillo. Son las acciones maravillosas de nuestro pastor anfitrión que transforma nuestra visión de la realidad y lo cambia todo. Su presencia, su vara, su cayado, el bien y la misericordia nos hacen sentir confiados, firmes y constantes. Ofrezcamos acciones de gracias al Señor, que ha preparado una mesa de banquete en presencia de nuestras angustias. El shalom, la paz. Eso es lo que hace Dios, hermanos. Esta fue la última lección de este trimestre, la esperanza, un ancla del alma. Y hermanos, pues yo creo que esta fue una buena lección. Sí, quizá habíamos visto otras lecciones similares, pero el confort que nos hace sentir el Dios, según lo que vimos en toda estas lecciones, el confort que nos hace sentir Dios, hermanos, no tiene comparación. Ni siquiera se compara con todas las dificultades que podamos sentir. Nada puede con nuestro Dios. Así que, hermanos, sigamos escuchando el golpeteo como esas ovejas, ¿no? Sigamos escuchando que Dios está con nosotros. Vamos a orar, hermanos, y espero que tengan una deliciosa, hermanos, lección en este día, en compañía de sus hermanos, que puedan disfrutarla, y que esto, hermanos, que es un adelanto de lo que usted va a ver ahí, bueno, que sea para bendición. Vamos a orar. Amantísimo Dios, gracias. Gracias porque has hecho posible, Señor, toda paz y tranquilidad en nuestra vida. Porque esta vida, Señor, está llena de sinsabores. Dijo Job, el hombre corto de días y harto de sinsabores. El ser humano, Señor, siempre va a presentar, a veces no habiendo cosa que lo espante, el hombre siempre va a tener temores, siempre va a tener algo que le inquiete, que le haga sentir temor, dolor, aunque a veces no sea nada. Pero aún en medio de las angustias ficticias o reales, tú nos harás sentir confiados. Así que, bondadoso Dios, te damos gracias por tu presencia en nuestra vida, porque nos guardas de los males, de los peligros, porque nos libras, Padre Dios, de toda angustia y de toda desesperación. Gracias, Señor, porque cuando hemos necesitado, por pequeño o por grande que sea, tu presencia, pero has estado ahí. No nos has jamás defraudado, Señor. Por ello, te damos gracias y te bendecimos y te pedimos, Padre eterno, que tus bendiciones sigan estando con nosotros. No nos desampares jamás. Sigue guardando nuestra vida. Y si en algún momento, Señor, te hemos faltado, hemos ofendido, Señor, tu nombre, perdónanos y ayúdanos para que nuestra vida sea más fiel, más firme delante de ti, para que tú con gozo y alegría, Señor, estés manifestando tu cercanía con nosotros. Bendícenos en todo y también a mis hermanos que hoy nos han acompañado en esta transmisión. Perdona, Señor, el tiempo que por otras situaciones, Señor, no pudimos estar en las transmisiones, pero ayúdanos para que no vuelvan a ocurrir.
Ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestra gratitud y nuestro todo, pues te agradecemos y te pedimos todo, Padre, en el nombre de nuestro Salvador y Señor, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Por la tarde estaremos teniendo un tema pequeño para fortalecer nuestra fe. Espero nos acompañen. Gracias. Pasa vos.